Buenas noches, familia. Dios Todopoderoso bendiga a cada uno inmensamente, abundantemente. Qué alegría poder estar aquí juntos para estudiar la palabra una semana más, después de algunos días de ausencia justificada, pero extrañábamos nuestros jueves compartiendo sobre este tema tan importante que es importante para todos, la mujer desde la perspectiva de Dios, porque cuando nosotros la miramos como Dios la mira, todos estamos cumpliendo la voluntad de Dios y el designio de Dios. Esta noche vamos a pasar ya a nuestra lección número 5. Esta lección lleva por título La mujer como maestra de mujeres. En estos tiempos en los que muchas mujeres están exigiendo una igualdad ilimitada con los hombres en los negocios, en el gobierno y en la sociedad en general, no es para nada popular que insistamos en que Dios ha puesto ciertas limitaciones en el trabajo de las mujeres en la iglesia. Sin embargo, el hecho de que Dios haya restringido las actividades de las mujeres en la iglesia no debe interpretarse como si el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, haya sido injusto con ellas. Tampoco indica que Dios considera a las mujeres como inferiores a los hombres. Dios ha asignado tanto a hombres como a mujeres el tipo de trabajo para el cual cada uno está mejor calificado. ¿Quién sabe mejor eso que nuestro creador, nuestro autor? Y los recompensará de manera equitativa en el desempeño igual en sus tareas particulares. No importa si usted es hombre o mujer, si cumple las tareas asignadas por Dios y lo hace de manera diligente, con la santidad, con la entrega, con la consagración que Dios pide, pues recibirá una recompensa igual que la que va a recibir el varón. No irá el hombre a una parte del cielo superior a la parte del cielo a la que irán las mujeres. No hay una promesa de Dios que solamente sea para los varones en la eternidad y no para las mujeres. Así que, mis amadas hermanas, madre, eh, todas consideren tías, consideren que sea cual sea la tarea que Dios les haya asignado, sea cual sea la preparación que Él como autor y creador les ha dado para trabajar en su obra, para desempeñarse en familia, Él les va a recompensar si son fieles de la misma manera, de la misma manera. Que Dios haya destinado que las mujeres sean maestras de otras mujeres, como es nuestro tema esta noche en particular, se ve primero en el hecho de que fue Él quien las capacitó para maestras desde los primeros días de la iglesia, desde el primer siglo. Esto está en armonía con lo que el profeta dijo que sucedería en aquellos postreros días o últimos días, que no eran los últimos días del mundo ni de la existencia humana, sino que eran los últimos días del Antiguo Testamento, los días que estaban dando paso a la nueva era, la era del Evangelio. Y dijo este profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, hablando de que Dios derramaría de su espíritu. Y ese poder que iba a derramar desde su espíritu, ¿qué iba a ocasionar? Dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Note que ya desde unos 600 o 700 años antes de Cristo, estaba el profeta diciendo que en el plan de Dios, en el propósito de Dios estaba que durante los primeros días de la iglesia, y con primeros días me refiero casi a un periodo de 60 años, mientras estuvo vigente el don del Espíritu Santo en la iglesia a través de todas esas manifestaciones milagrosas que él permitió y potenció, las mujeres, las hermanas, iban a poder ejercer también esos dones. Y uno de ellos, que es el que ahorita mismo tiene mucho que ver con nuestra lección, es el de profetizar. Pedro citó esa profecía también allá en Hechos, capítulo 2, versículo 17, y dijo que a partir de ese día empezaba a cumplirse o que había llegado la época, la era para que se cumpliera.
También el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y dado que la profecía es uno de los dones espirituales o milagrosos mencionados por Pablo, como podemos confirmarlo en el capítulo 12, versículo 10 de esta misma epístola, Corintios, y dado que estos dones fueron dados a los hermanos mediante la imposición de manos de los apóstoles, concluimos, basándonos en toda la evidencia, que los apóstoles impartieron este don, particularmente el don de la profecía, a las mujeres. ¿Y con qué propósito? Pues el propósito que ha declarado allí en 1 Corintios 14:3, para edificación, para exhortación y para consolación de las personas. Y digo las personas y no los hermanos, porque como vamos a ver en el contenido, este don no solamente se ejercía en la iglesia, sino que se ejercía entre hermanos, para ser más específico, y luego explicaré por qué acabo de hacer esa aclaración, sino que también, y con mucho énfasis, mucha necesidad, se realizaría también fuera de la iglesia entre los no convertidos. Ahora, respecto a la palabra edificar, una palabra que usamos mucho, ¿no? Estamos reunidos en este estudio bíblico para edificación. Voy a dirigir estas alabanzas para edificación. Voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra para edificación. Pero cuando le preguntas a un hermano, ¿y qué es edificar? En el sentido bíblico, en el sentido espiritual, ¿qué es edificar? Pues ahí viene y se complica la cosa. Pero bueno, tome nota. Si es mental, porque usted tiene una memoria privilegiada, adelante. Si no, anótelo para que lo pueda recordar siempre. Edificar es fortalecer en conocimiento. Fortalecer en conocimiento. ¿Y cuál es la manera de fortalecer a alguien en conocimiento? No hay otra sino enseñar. Así que Dios capacitó a las mujeres para profetizar, que tenía que ver con edificación, y edificación es fortalecer en conocimiento. Por lo tanto, las capacitó para enseñar. No se puede escapar de esta conclusión. Sin embargo, a partir de esto, a partir de este pasaje, no aprendemos a quiénes debe enseñar ella. No aprendemos cuándo debe enseñar ella. No aprendemos dónde debe enseñar. Estas cosas debemos aprenderlas recorriendo la escritura y viendo otros pasajes que tratan el asunto. Luego, como prueba de la afirmación de que Dios capacitó a las mujeres para enseñar, sabemos que Felipe el Evangelista, uno de los 7, como le llama Lucas, en el capítulo 21, dice en el versículo 9 que éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Es decir, a ellas se les había dado el don de la profecía, y así podían hacer ¿qué cosa? Edificar, exhortar y consolar. Y podían hacerlo cuando el Espíritu Santo las movía a hacerlo o les daba las palabras para hacerlo. Había mujeres en la iglesia de Corinto que profetizaban. De hecho, usted puede leer 1 Corintios 11:5, y allí, hablando de las regulaciones de cómo debía hacerse eso, nos informa que lo hacían, porque dice que la mujer cuando profetiza debía cubrirse, o cuando profetizaba debía cubrirse. Eso sí, dentro de esa misma carta, la carta a los Corintios, específicamente en el capítulo 14, versículo 35, note que las mujeres se les dio el don de profecía, ¿sí? El don de profecía tenía que ver, como hemos visto, con exhortar, tenía que ver con edificar, tenía que ver con consolar. También hemos visto que incluso hijas de un evangelista, las 4 habían recibido este don por la imposición de manos de los apóstoles, porque era la única manera de recibirlo. También de 1 Corintios 11:5 aprendemos que la mujer profetizaba en un ambiente donde había hombres presentes, porque de otra manera no se le hubiera pedido que se cubriera la cabeza como señal de autoridad con un velo. Si tenía que ponerse el velo, era porque estaba mandando el mensaje de que ella reconocía que debía estar, a pesar de ejercer este don, debía estar en sujeción al varón.
Pero si no hay varones presentes, como bien lo sabemos, usted no está en la obligación de mostrar una muestra física o visible de sujeción. Entonces, mire cómo tenemos que ir sumando la escritura. Estaban autorizadas para profetizar, pero Pablo les dijo que guardaran silencio en la adoración de la iglesia, porque les dice en 1 Corintios 14:35, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y aquí el término hable, cuando usted lo analiza en todo el capítulo, no se refiere a que una hermana no puede decir en un sermón, amén, gloria a Dios, palabras así, hasta aleluya, que generalmente en la iglesia de Cristo no se acostumbra, pero es una palabra del todo bíblica, no las han robado los sectarios, pero es del todo bíblica y está bien utilizarla. De hecho, en los himnos la utilizamos. Pero está hablando de, o se está refiriendo con hablar a exponer, a enseñar, porque allí estaría ejerciendo autoridad sobre el varón. Así que si ella podía profetizar, porque el Espíritu Santo la había elegido para eso, y ahora nos dice que es indecoroso que una mujer hable en la congregación, y cuando dice la congregación, nosotros pensamos en la congregación, pensamos en las personas de la iglesia, entonces la congregación podría ser cuando uno dice, hay mucha gente que está enferma en la congregación, pero nos referimos a miembros de la iglesia. Pero cuando Pablo utiliza congregación aquí, no está hablando de una lista de miembros de la iglesia, sino está hablando del momento en que la iglesia se reúne. Por eso no está mal, haciendo un paréntesis aquí, que es que no tenemos mucho tiempo hoy para hacer estas explicaciones, pero son buenas porque luego no hay el espacio o se me olvida. Y cuando decimos, ¿para dónde vas? Voy para la iglesia. Entonces, algunos, bien intencionados, te dicen, no digas así, porque el edificio no es la iglesia somos nosotros y nosotros nos estamos dirigiendo hacia allá, así que está mal dicho, voy a la iglesia. Pues esta persona que hace esta corrección, no la he escuchado en los 2 años que tengo en Santiago, pero es como siempre digo, si alguien cometió el error, no me estoy refiriendo, no lo tengo en mente ahorita o no la tengo en mente, pero esto es para que vayamos corrigiendo. Ir a la iglesia está del todo correcto porque iglesia es asamblea. Entonces estamos diciendo, voy a la asamblea de los santos, voy a la asamblea de los cristianos, voy a la reunión de los hermanos y por supuesto a eso vamos. Así que está del todo adecuado la expresión vamos a la iglesia. En ese sentido es que Pablo utiliza el término congregación, como recuerde que congregarse es reunirse, de hecho, hacer asamblea. Entonces, en la asamblea, en la reunión de la iglesia, donde están hombres y mujeres, ella no puede hacerlo, es indecoroso. Así que a partir de aquí concluimos que las mujeres debían enseñar en algún momento que no fuera cuando la iglesia se reunía para adorar o estudiar la Biblia. Pero el hecho de que Pablo les indicara cómo comportarse al profetizar es una prueba de que estaban autorizadas para hacerlo. Recuerde 1 Corintios 11:5. Y Pablo dijo que algunas mujeres de hecho estamos estudiando esta carta, la carta a los filipenses, algunas hermanas de esta congregación que habían hecho, combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Combatir en el evangelio es enseñar el evangelio. Y las mujeres podían hacerlo entrando a hogares donde Pablo, como hombre, no podía, porque era otra cultura, hermanas. Recuerden, hermanos y hermanas hoy, ¿no? Recuerden, hoy nosotros llegamos a una casa y sale a atender una mujer y podemos sentarnos con ella en portal y hablarle del evangelio. Pero en aquellos tiempos y en el contexto de los primeros cristianos no era así, hermanos. No se permitía este tipo de abordaje de un hombre en la casa de una mujer o de dos hombres en la casa de una mujer. Esto no iba a ser permitido. Entonces, mire cuán importante era que las hermanas tuvieran el don de poder enseñar, de poder edificar, de poder exhortar, de poder consolar, porque ellas tendrían que hacer ese trabajo cuando el varón no lo podía hacer. Luego las mujeres fueron designadas en la iglesia por autoridad divina como maestras, que los maestros fueron designados en la iglesia como una clase especial, una clase distinta. Es demostrado cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:28
y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que corrigiese lo deficiente en las iglesias de Creta, le indicó que pusiera en orden las cosas y que dentro de las cosas que debía poner en orden, le pidiera a las mujeres mayores que enseñaran, a las mujeres mayores que enseñaran a las mujeres jóvenes, como podemos leer en Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. A partir de esto concluimos que una iglesia no es completamente eficiente, no está totalmente en orden hasta que esa iglesia provee instrucción a las jóvenes y que esa instrucción especialmente venga de parte de las hermanas mayores. No se menciona un tiempo específico ni una disposición para este trabajo, pero hemos aprendido que no se debe hacer en la asamblea pública de la iglesia con hombres y mujeres. Por lo tanto, para que ella pueda hacer lo que Pablo le dice que debía hacer, se debe apartar un tiempo y se debe tener un arreglo, una organización que le permita enseñar sin desobedecer la instrucción de nuestro Señor con respecto a la asamblea pública. También a partir de Efesios capítulo 4, versículo 11, un pasaje que habla mucho acerca de la edificación precisamente del cuerpo de Cristo y la organización del cuerpo de Cristo, aprendemos que los maestros están en la iglesia, ¿qué dice? ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos es llevarlos de un estado de bebés en Cristo a lo que el apóstol Pablo luego dice en el versículo 13, a que lleguen a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dado que se espera que las mujeres sean maestras y dado que los maestros perfeccionan o participan en el perfeccionamiento, en la madurez, entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Nos está diciendo que vemos, o nos está diciendo, perdón, que las mujeres perdón, he querido decir dos frases al mismo tiempo. Dado que se espera que las hermanas sean maestras y dado que los maestros tienen la tarea de perfeccionar a los santos, vemos que se espera que las mujeres participen en el perfeccionamiento, es decir, en madurar a las santas mujeres de la congregación, particularmente a las jóvenes. Pablo dijo que estas mujeres mayores deben entrenar a las mujeres jóvenes ¿a qué? A que amen a sus maridos, nota el texto, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, sean castas, sean buenas amas de casa, sean amables, sujetas a sus propios maridos, y esto con el fin de que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una enseñanza y formación así son necesarias en la iglesia hoy en día, como lo era necesario en las iglesias de la isla de Creta. Y el hombre no está equipado ni calificado por conocimiento o por experiencia para hacer este trabajo, como lo puede hacer una piadosa madre en Israel, como le llamaban los hebreos. Si las mujeres piadosas con experiencia estuvieran enseñando clases bíblicas para mujeres y clases de escuela dominical para las adolescentes respecto a lo que deben ser y lo que deben hacer, no habría tantas de ellas metidas en problemas con la inmodestia, con el chisme, con las fiestas, con las malas amistades y con las relaciones sexuales prematrimoniales. Las mujeres mayores pueden tener que rendir cuentas a Dios por no darles a las niñas y a las jóvenes esa formación. Y es que, amada familia, hay dos clases de mujeres que pueden servir en la iglesia. En primer lugar, aquellas que tienen su propio sustento, ya sea de su esposo o de otras fuentes, como el caso de Lidia. Lea primera de Timoteo 3:11. La segunda clase está compuesta por viudas ancianas que dependen de la iglesia para su sustento, como aprendemos en primera de Timoteo capítulo 5, los versículos 9 y 10. La iglesia puede alimentar y debe hacerlo, vestir y albergar a una viuda de cualquier edad que no tenga familia que se encargue de estas cosas. Lea primera de Timoteo 5:16. Pero solo las viudas de edad y experiencia y de carácter comprobado son las únicas mujeres que pueden ser
inscritas como maestras en esta clase. A las viudas más jóvenes se les debe rechazar para este ministerio. Esto indica que estas viudas no solo necesitan ellas mismas que las cuiden y las atiendan en cuanto a formación, sino que también ellas son capaces de hacer otras labores y trabajar en otros ministerios para la iglesia. El versículo 13 indica que su trabajo es un trabajo que les va a llevar de casa en casa, y las mujeres jóvenes no resistirán la tentación de ir de casa en casa con chismes. Habrá excepciones, pero la misma Biblia dice que eso es lo más probable que va a suceder. No me culpe a mí. Estas mujeres pueden desempeñar otros servicios que son importantes en la congregación. En especial dos servicios. Estas mujeres pueden desempeñarse en hogares donde haya una enfermedad prolongada de la que es la mujer en casa, o donde ha ocurrido la muerte de una madre joven. Pueden servir hasta que el padre pueda encontrar a una nueva madre para sus hijos. Luego pueden enseñar a otras mujeres visitándoles en sus casas. Pueden realizar estudios individuales o reunir a varias mujeres en un grupo para enseñarles. Y otra vez tengo que hacer el paréntesis, recordando lo que la Biblia enseña de que la mujer no es cabeza, por lo tanto no puede convocar estas reuniones ni puede llevar a cabo estas instrucciones individuales si primero no lo consulta con su esposo y lo consulta también con el liderazgo de la congregación, porque toda la obra de la congregación está bajo la cabeza de la mujer, que en este caso directo es el varón, su esposo en primer lugar y luego los líderes. Las iglesias hoy en día no están aprovechando su fuerza laboral femenina. Las mujeres que desean esa igualdad de oportunidades que mencionábamos al principio con los hombres podrían comenzar aquí y mantenerse dentro de las limitaciones establecidas por el Señor para darle gloria a nuestro Dios. Los requisitos establecidos en este contexto para las viudas inscritas en esta clase sugieren que deben desempeñar algún servicio para la iglesia. ¿Por qué lo decimos? Note el pasaje que tenemos en pantalla. No solo deben ser de edad avanzada y experimentadas, dice que a partir de 60 años, sino que también deben haber participado en buenas obras, deben haber criado hijos. Una mujer que prefiera las mascotas que la compañía de niños definitivamente no estaría calificada para inscribirse en esta clase como maestra. Debe haber practicado la hospitalidad. Esto sugiere que tenía la costumbre de servir a los demás, incluso personas que vienen de fuera de la congregación, hermanos que son de fuera de la congregación. Luego dice que debe haber lavado los pies de los santos. Esto sugiere humildad en el servicio a los demás. Y dice que también debe haber socorrido a los afligidos. Esto significa que deben saber cómo servir a los demás en tiempos de enfermedad y necesidad. Pablo rechaza a las viudas jóvenes de este grupo porque probablemente se casarán o, como dije, se convertirán, no, como dijo él, voy a darle la responsabilidad a él, porque así fue, él lo escribió, se convertirán en chismosas y pues no han demostrado la capacidad para realizar este tipo de trabajo para la iglesia. Así que, en conclusión, mis amadas hermanas y familia, en general hay un campo amplio y oportunidades ilimitadas aquí para que las mujeres sirvan al Señor y contribuyan al crecimiento de la iglesia y a la salvación de los perdidos si están dispuestas a usar su tiempo enseñando a mujeres de casa en casa y también en un ministerio con el cual se comprometan y lo pongan bajo no solo la dirección de Dios, sino la dirección del liderazgo de la congregación local. Hasta aquí nuestra lección número 5, la mujer como maestra de mujeres. Que nuestro Dios siga bendiciendo en gran manera a todas las hermanas y a todos los que estamos aquí, los que luego verán esta lección.